Buenas tardes muchachos, me alegra saludarlos nuevamente. Voy a compartirles este video para ilustrar un poquitico desde las ciencias ese proceso que estamos haciendo. Para iniciar, pues digamos, hacer claridades frente al ejercicio. Este ejercicio que propusimos con el profe Edier tiene como objetivo que ustedes fortalezcan habilidades en investigación científica, es decir, en investigación científica ustedes deben observar, deben medir, deben registrar, deben analizar. Y es lo que queremos que hagan con este proceso de semilleros. Por eso lo propusimos como un ejercicio de varias semanas donde ustedes tengan la posibilidad de ver cambios, de generar hipótesis, de argumentar, de buscar información si es preciso, para que a la final podamos compartir unas conclusiones sobre este ejercicio y entre todos llegar como una claridad conceptual de lo que pasa en la germinación de unas semillas. Esto viene de la mano también con ese proceso de agroecología que veníamos mencionando desde el taller pasado, ¿sí? Recordando que la agroecología es un proceso, obviamente a nivel ambiental, a nivel del suelo, de la tierra, pero también es un proceso social, es un proceso que debe permitirle a las comunidades ganar eso que llamamos soberanía alimentaria, que sean libres de determinar qué consumir, cómo consumir y cuándo consumir. Con este cuento de la pandemia tenemos limitados muchos recursos, principalmente económicos y de alimentación. Imagínense que en nuestras casas tuviéramos la posibilidad de tener algunas de las hortalizas que se pueden cultivar desde la agricultura ecológica y urbana. Entonces ya digamos que veríamos por lo menos una flexibilización en lo alimentario ante esta crisis, ¿cierto? Pero no es tarde y no sé en qué medida vaya a cambiar la humanidad en la pospandemia, pero pues digamos que este proceso hay que seguirlo, continuarlo y pues digamos que en la medida en que yo pueda acompañar ese proceso, pues los seguiré siendo terco e insistiendo en que debemos construir procesos de agricultura en nuestros barrios, principalmente en la belleza. Bueno, para iniciar, pues digamos que me gustaría que ustedes lograran ubicar ese concepto de agroecología de acuerdo a estas dos imágenes, ¿cierto? Una, pues donde le damos la importancia a la tierra, ¿sí? De pronto en esta sociedad moderna nosotros hemos olvidado que es que los alimentos no vienen del supermercado ni de la plaza de mercado, que eso es una parte de una cadena productiva que tiene su origen en el campo. Entonces imagínense esta pandemia sin los cultivos de Cundinamarca, de los municipios de Cundinamarca, de Boyacá, del Tolima, de Santander. Y hoy, 29 de mayo, veía en noticias cómo se están perdiendo alimentos en Santander, toneladas de tomates botados porque la cadena productiva ha quedado mal. No hay quien los transporte, no hay quien los traiga a vender. La gente incluso pues también muchas veces no tiene ni cómo comprar. Entonces digamos que es una crisis que toca muchas esferas y que digamos que hay que darle la importancia a la tierra. Entonces de pronto alguien dirá, profesor, pero es que yo vivo en un apartamento donde no hay tierra, claro, pero podemos generar esos procesos de agricultura urbana, donde realmente rompamos ese esquema de que para cultivar necesitamos un gran terreno y que podamos usar cada pequeño espacio en nuestra casa como un laboratorio experimental para producir nuestros propios alimentos. ¿Listo? Es una cuestión política incluso. Bueno, ustedes partieron de unas semillitas, o bueno, si no han empezado, pues les recomiendo empezar ya. Hay unos videos que envié por vía WhatsApp, que no los tenga, me escribe o me comenta, me pide ayuda y yo los vuelvo a enviar, donde aclaraba cómo son los semilleros, los 16, no las 16 muestras, donde ustedes tenían semillas de arveja, de frijol, de tomate y de pimentón. Pero digamos que habría que tener una claridad de qué es una semilla, ¿sí? Todos sabemos que es una pepita, ¿cierto? Pero esa pepita tiene una función biológica en el reino vegetal muy importante. ¿De dónde viene la semilla? Viene de esa reproducción sexual de las plantas, es un óvulo maduro, ¿sí? De una planta después de la fecundación, ¿sí? Ese óvulo maduro se aloja en muchas plantas en lo que llamamos el fruto, en otras como por ejemplo los pinos, son esas piñitas que les nacen a los pinos, ¿cierto?
Pero digamos que es como más cotidiano ver las semillas en los frutos. Si ustedes consumen un durazno, pues van a tener su semillita rodeada de unas capas, ¿cierto? El mesocarpio, el endocarpio, el epicarpio. ¿El epicarpio cuál es? La cáscara, el mesocarpio, lo que nos comemos, la frutica carnosa. Y el endocarpio, pues los recubrimientos duros de la semilla, en el caso de un durazno. Pero hay variedades, por ejemplo, una guayaba no tiene una semilla, sino muchas semillas, un tomate también. La fresa, por ejemplo, no tiene sus semillas dentro de la parte carnosa del mesocarpio, sino por fuera, en la cascarita, ¿cierto? Entonces hay muchas clases de plantas que evolucionaron diferente y establecieron una forma de sus semillas en el fruto, ¿sí? Y otras como por ejemplo los pinos, donde las plantas no van a tener fruto como tal, sino van a tener, son unas piñitas duras y ahí están las semillitas, ¿cierto? De las plantas. Bueno, una semilla, básicamente, es esta estructura, está compuesta por tres partes. Una parte que es lo que llamamos un embrión, ¿sí? Que es ese puntico que nosotros vemos en el frijol, en la arveja, es un puntico que sobresale, ¿sí? En la planta. Ese embrión es lo que se va a desarrollar para hacer la futura planta, ¿listo? Hay eh, una estructura que llaman aquí reserva, pero pues también se conoce como cotiledón, un endospermo, que es una reserva de comida para la planta, muy rica en carbohidratos, que le va a dar de alimentar a este embrión para que empiece a crecer, ¿sí? Es básicamente la función de esa reserva. Si ustedes hacen el ejercicio de abrir una arvejita, ustedes van a ver que tiene dos cuerpos. Tiene una cascarita, que es esto, la testa, la casca de cerda, y tiene dos partecitas que son lo que llamamos cotiledones, ¿sí? Esa reserva, que es lo que le da el alimento a esa parte central, a ese puntico que les digo que es el embrión. Eso básicamente es una semilla. Pero entonces, ustedes dirán, profesor, pero ¿qué es lo que va a pasar? Pues desde el principio sabíamos que germinar es que la planta empiece a crecer. Partimos de una semilla, según esta imagen, a obtener una plántula, que ya es una planta medianamente fuerte que puede ser trasplantada a suelo. En ese proceso vamos a tener tres fases, ¿sí? La primera fase es una absorción de agua. En esa absorción de agua, ¿qué va a pasar? El embrión se va a fortalecer, va a hincharse y va a empezar a activarse, ¿sí? Luego, con los nutrientes que tiene en el cotiledón, se activan el metabolismo, es decir, se despierta las células que tiene ese embrión y empieza a crecer, ¿sí? Entonces empieza a asomarse en raicitas, todos esos son reacciones bioquímicas que necesitan de la energía que está en la planta, de esos almidones, ¿sí? Como estamos hablando del reino vegetal, las células tienen especializadas receptores de luz, entonces van a empezar a buscar luz, van a empezar a crecer hojas, ¿cierto? Y luego viene una fase de absorción de agua donde es de crecimiento, ¿sí? Ya cuando el tallito empieza a crecer, la raíz empieza a crecer, esa elongación, que es el crecimiento, va a permitir que por las raíces y por las hojas se den ese proceso que nosotros conocemos como fotosíntesis para alimentar y generar energía, ¿sí? Todo este proceso es lo que llamamos germinación. La idea última es tener este proceso acá. En el ejercicio que nosotros les proponemos de observación, de medición, de registro, es ver qué pasa. ¿Sí? Si todas las plantas crecen igual, diferentes al mismo tiempo, en diferentes tiempos, una se demora más, todas igual, las hojas son iguales, las hojas son diferentes, el color es el mismo, diferente. Todas las observaciones son válidas acá. Es más, a muchos les he dicho, no tener un resultado exitoso también es un resultado. ¿Por qué? ¿Cierto? Y hay muchos factores, ¿sí? Nosotros les propusimos dos factores básicamente, que la germinación se haga en suelo y otra que no se haga en suelo, sino en algodón o espuma con agua. Que la germinación se dé con la plata destapada o con un plástico negro. Todo eso es lo que hay que llegar a analizar al final de este ejercicio. ¿Listo? Bueno, eso en términos muy generales es como la bioquímica. Voy a hablarles un poquitico del suelo porque es importante, la tierrita es necesaria. En términos químicos, el suelo es necesario porque le va a aportar por medio de las raíces de unas sustancias químicas que le aportan algo que llamamos macronutrientes a las plantas y otro que son micronutrientes. ¿Cuáles son los macronutrientes? El nitrógeno, el potasio, el fósforo, básicamente. Y el resto, el manganeso, el molibdeno, el cobre, el hierro, son micronutrientes, es decir, se necesitan en menor cantidad.
pero por ejemplo sustancias como el nitrógeno se necesitan en buena cantidad porque son los que van a producir aminoácidos en la planta, sí, van a estimular ese crecimiento de la planta. Por fuera del suelo, pues vamos a tener el oxígeno que es necesario, carbono, bueno, y la luz solar también. Pero es importante, el suelo además de esos nutrientes, pues le aporta estructura a la planta para que pueda estar anclada en el suelo, ¿cierto? Y pueda seguir creciendo para que no se caiga y todo eso. Ese suelo, digamos que hay que nutrirlo. Un suelo que no se nutra es un suelo que va a quedar estéril, que no va a crecer nada. ¿Cómo lo podemos crecer? Yo acá les quería mostrar, no sé si alcancen a ver, esto es un experimento que tengo que se llama una microcompostera, ¿sí? Que es reutilizar una botella plástica con una tapita acá donde coloqué material vegetal de la cocina, cascaritas de tomate, cebolla de plátano, de papa. Acá por dentro es un recipiente donde tiene la tapa, la botella boca abajo y unos huequitos. Entonces, ¿qué pasa acá? La idea es que los microorganismos que están presentes en la materia orgánica degraden esto hasta que se convierta en un abono que yo pueda nutrir en las materias que tenga por ahí, ¿cierto? Y aquí va a caer un líquido, que son los famosos lixiviados, que es lo que escurre, ¿cierto? Esos son muy ricos en nutrientes como el nitrógeno, en nutrientes como el azufre, en nutrientes como el potasio. Entonces, eso es una carga muy importante de nutrientes para el suelo, ¿cierto? También quería mostrarles estos experimentos, ¿cierto? Aquí en este, el del vasito de alpinito, hablando de agricultura ecológica, reutilizando, tengo semillas de tomate a las cuales no les tenía moral, pero crecieron, llevan más o menos una semana. Y aquí tengo semillas de pimentón y unas que me encontré de lechuguita, que también crecieron. No vivo en una finca, estoy viviendo acá en un pedazo de cielo, en un apartamento, y es lo que he podido hacer. Eh, Se puede hacer la experiencia. Habría que ver cómo ustedes hacen sus registros. Me dijeron en el cuaderno, pues sí, hágalo en el cuaderno, no hay problema, ¿sí? En hojas, como quieran, pero lo importante es que ustedes tengan evidencia de todo ese proceso que están haciendo. ¿Listo? Muchachos, la próxima semana voy a hacerles otro video donde les voy a hablar un poquitico más de la fotosíntesis, de la nutrición de las plantas, de cómo podemos hacer, les voy a explicar cómo hacer la microcompostera para que quienes puedan irla haciendo lo puedan hacer. Vean, el obligatorio no es nada. Educarse debería ser obligatorio, pero en este país no, ¿cierto? Pero digamos que todos los elementos que les brinde acá, más que para resolver una guía, para resolver lo que toca hacer de ciencias es para transformar ese chip y para, como dice esta diapositiva, sembrar semillas de conciencia y de libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de esta sociedad capitalista que nos ha tenido y ha evidenciado su crisis en esta pandemia. Entonces lo dejo hasta ahí, muchachos. Por favor, síganse cuidando, lávense las manos, juiciosos, con tapabocas. Espero vernos pronto y amanecerá, muchachos. Chaito.